aquí tenemos precisamente a nuestro queridísimo Luis Miguel Carriedo, ex asesor precisamente del Instituto Nacional Electoral, y pues le estamos llamando aquí por el caso pues de Félix Salgado Macedonio, que pues otra vez da pues información. Hay otros nuevos datos que salen con respecto de este personaje, y es porque el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero pues validó la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Todavía no la termina de validar Morena, pero acá pues este consejo ya lo hizo, y le damos la más cordial bienvenida a este expertazo en el tema que ya lo hemos tenido por acá. Así que Luis Miguel Carriedo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto saludarte, a tu auditorio. Alberto, también un saludo. Gracias, Luis Miguel Carriedo. Pues qué decir aquí, ¿quién va lento, quién va rápido en términos de las garantías que se le tendrían que dar a la población civil? Yo me quedo pensando, y la pregunta va en ese sentido. Hemos estado en los debates fuertes, ahorita que si Morena, que si el Consejo Nacional de Honestidad y Justicia, que si hace un fallo así, que si la Comisión Nacional Electoral de Morena, etcétera, etcétera. Mientras son peras y manzanas, pues este Consejo ya aprobó, ya autorizó la precandidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿No tendría esta institución también que tener algún tipo de estudio, de vínculo, de valoración de cómo se aceptan los candidatos, y de ser así, cuál es el procedimiento? Muchas gracias, Ernesto. Pues trataré de ser breve. Está enredado el asunto, pero sí hay elementos muy cuestionables. Lo primero, ayer sesionó el órgano electoral local de Guerrero y, como tú ya lo señalabas, aprobó el registro de candidaturas, de las candidaturas que presentaron los partidos y coaliciones para contender por la gubernatura en el estado de Guerrero. Es por todo sabido que el 26 de febrero se anunció, formalmente trae fecha de 27 de febrero, un órgano interno de Morena determinó, que es la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, determinó algo que es pues polémico, porque Morena tuvo una queja desde enero, tuvo una queja por pues las conductas presuntamente de violación graves en contra de Félix Salgado Macedonio, y Morena no es obviamente un ministerio público, no tiene esas facultades, pero sí tiene facultades para determinar, por ejemplo, la fama pública, porque en sus estatutos dice el artículo 47 del Estatuto de Morena, que es un requisito incluso para ingresar a la organización o para permanecer en ella, gozar de fama pública, de tener rendición de cuentas, etcétera. Esa parte no tiene que ver con que si tienes una sentencia penal o no, es otro tipo de valoración interna del partido. El partido decide entonces de alguna manera desechar, dice que no tiene elementos ni facultades para pronunciarse sobre si es responsable o no Félix Salgado Macedonio de las conductas de violencia de género, o de, en este caso, los delitos. Entonces eso lo deja, pero dice, repongan el procedimiento por el tema de la fama pública, para que se funde y motive correctamente esa parte. Y entonces, bueno, uno asume que están, al momento de reponer el procedimiento, ya no habría candidato, y eso es un documento por escrito de Morena, que el día 27 de febrero, y está en sus estrados digitales, es parte de la discusión de ayer. Bueno, se supone que van a reponer el procedimiento, y por lo tanto van a determinar si goza de la fama pública y gana nuevamente o no la encuesta, porque lo dejan participar. A Félix Salgado Macedonio Morena no lo hace responsable de nada, simplemente dice que se reponga el procedimiento para que se funde y motive correctamente. Hasta ahí vamos. ¿Cuál es el problema? Y aquí hay responsabilidad de las dos partes. Morena, eso en un resolutivo de ese documento de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, es un órgano interno del partido, dice expresamente que le tienen que notificar al órgano electoral local. Y ayer dijeron las consejeras y los consejeros que no hubo esa notificación. Y no solo eso, el representante de Morena, es decir, la voz de Morena en el órgano electoral local, defendió la candidatura de Salgado Macedonio
es la voz de Morena, la voz institucional de Morena en el órgano electoral local, y no solamente la defendió, sino dijo textualmente, me llamó la atención sus palabras, dijo que aplaudía la decisión. Estamos hablando del representante Carlos Alberto Villalpando, que es quien está acreditado en el órgano electoral de Morena. Es decir, ayer, ¿qué se discutía? Pues el registro de las candidaturas. Morena tenía un plazo, según la ley electoral de Guerrero, para registrar esas candidaturas. Ese plazo es muy importante, este dato, para entender lo que está ocurriendo. La ley electoral de Guerrero dice que, y el órgano de Guerrero dijo, a partir del 15 de febrero y hasta el 1 de marzo, digamos, el 2 de marzo ya no es posible, tienen que registrar candidatos, pero eso lo tiene que aprobar el órgano electoral. Bueno, Morena registró a Félix Salgado Macedonio el 15 de febrero. Morena ya registró a Félix Salgado el 15 de febrero. Una vez registrado, el órgano electoral pues tenía que resolver la procedencia o no de esos registros, si cumplen con los requisitos de ley, si no están condenados por algún delito, si cumplen los requisitos de residencia, etcétera. Esos elementos se pronuncia, y ayer fue la sesión para pronunciarse, 4 de marzo, es decir, ya había colmado el periodo en donde Morena pudo sustituir. Morena, si el 26 de febrero resuelve anular el procedimiento anterior y reponerlo, primera falla de Morena, no le notifica al órgano electoral, y eso hay alguien que no quiso notificar, ¿no? Al órgano electoral local. Eso dijeron ayer en la sesión los consejeros, que no tenían conocimiento de ese documento. Incluso una consejera, la única que votó en contra, que es Dulce Villalobos, ella dijo que sí tenían conocimiento porque era público, estaba en estrados, y si el partido no lo había notificado, como dice el propio acuerdo de la Comisión Interna de Morena, no lo notificó. Además, su representante está defendiendo la decisión de dar por validada la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Dice la consejera, está publicado, y eso se puede asumir como que es un documento por escrito. Primer tema ahí. Ahora, segundo tema importante. Morena sabía de los plazos, claro, estaba muy apretada la agenda porque la denuncia contra Félix Salgado Macedonio se da dentro de Morena, se da en enero, a principios de enero, el 5 de enero, pasa todo enero, y hasta febrero, ya cuando están casi colmándose los plazos para hacer la sustitución libre, Morena registró a Félix Salgado Macedonio el día 15 de febrero, pero pudo haberlo sustituido libremente, Morena, antes del 2 de marzo. ¿Qué hizo Morena? Pues no lo sustituye, resuelve que no lo ve responsable, que sus derechos políticos están a salvo para participar, pero repone el procedimiento. Si repones el procedimiento, quiere decir que no tienes definido candidatos, vas a hacer el procedimiento de definición de candidatos. En el acuerdo dice que le van a notificar al órgano y no le notifican. Y el órgano ayer, ya colmado el plazo, pues tiene que resolver las candidaturas, y entonces dice solo una consejera, oigan, hay por escrito esta situación y hay que tomarla en cuenta, y los demás, con argumentos muy lamentables, muy ambivalentes, se pusieron a pronunciarse prácticamente sobre el fondo del asunto, hablaron de los derechos de las mujeres y demás, pero optaron por darle la candidatura a Félix Salgado Macedonio e ignorar, ni siquiera pronunciarse sobre el documento de Morena, que hay que decir, también es responsabilidad de Morena no haberlo notificado, y su representante, es de su voz, nada dijo del documento en ese momento, diciendo, oigan, detengan esto porque estamos apenas resolviendo, y bueno, pues se nos vence el plazo, pero tienen ustedes que entender que estamos en un procedimiento de cambio. No lo hicieron, lo dejaron correr. ¿Cómo dejaron correr la idea, desde que salió en los medios de comunicación el día 26, de que se tambaleaba la candidatura, de que la candidatura se revocaba? No se revocó la candidatura, no se canceló la candidatura. Lo que se hizo es decir, funden y motiven. El señor tiene sus derechos políticos, repitan la encuesta, pues si ganó la primera, probablemente gane la segunda, pero funden y motiven el tema del artículo 47, por ejemplo, de los estatutos, en donde supongo, porque no es claro, que en la nueva encuesta incluirá alguna pregunta sobre la fama pública, porque Morena, en la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, razona que la fama pública no se resuelve por notas periodísticas y pone ahí algunos precedentes. Bueno, pues entonces supongo que lo van a preguntar a la gente, oiga, ¿cómo ve pero con qué pregunta? Pues si le preguntan a algún simpatizante de Félix Salgado Macedonio, ¿cree usted que tiene buena fama pública y conoce de estas denuncias? Pues por supuesto que dirá que no, aunque él sea simpatizante o no, pero si la pregunta es, ¿cree que son mentiras? Es decir, pues es algo muy, muy ambiguo, pero más allá de eso, el plazo se les acababa para hacer el cambio libre, para que Morena hiciera el cambio libre, y no le avisaron al órgano electoral formalmente por escrito, oigan,
detengan todo, estamos en un proceso, queda sin efecto la candidatura. Es decir, dejaron que se colmara el plazo. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ayer aprueban esta candidatura que la había presentado Morena y la dejó correr, nunca presentó ningún escrito al órgano electoral diciendo cancelen lo que les dije que era mi candidato, quien les dije que era mi candidato el día 15 de febrero, y salvo esa voz disidente de una consejera que decía, bueno, pues hay un documento escrito de un órgano interno que dice que no hay procedimiento, que se va a reponer, que el otro ya no es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues ya se colmó el plazo, ya se votó la candidatura, y ahora ya la ley electoral local solamente da 4 alternativas para la sustitución, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto lo sabía Morena, y lo sabía también el órgano electoral, y lo dejaron correr a que se consumara este plazo. Incluso el representante dijo que aplaudía esta decisión y la celebraba y habló de certeza, de la legalidad, etc. Son 4 causales que se pueden, para que se sustituya al candidato. La primera es fallecimiento, la segunda es inhabilitación, la tercera es incapacidad y la cuarta es renuncia. Aquí obviamente no se refiere a inhabilitación de un órgano de Morena interno, sino a las causales de Código Civil, es decir, no va a haber otra solución, porque estas causales de incapacidad tienen que ver, por ejemplo, no sé, que tuviera un lamentable accidente algún candidato, una candidata y estuviera en coma, por ejemplo, en el momento de elección. O sea, la única vía es la renuncia, pero ya no depende del partido según la ley. Tiene que renunciar el propio candidato. Ya el partido no puede mandar un oficio, ya quiero cambiar ese candidato. Y segundo tema, esa renuncia también tiene un plazo. Ya no procede 30 días antes. Entonces, si el procedimiento interno de Morena resuelve que Félix Salgado Macedonio no es idóneo para ser su candidato, en la valoración del perfil, puede ocurrir, porque ellos están en ese procedimiento, Félix Salgado Macedonio podría negarse a renunciar y va a ser el candidato de Morena por los artículos de ley. Y incluso ya la renuncia, él mismo ya no podrá renunciar si faltan 30 días antes. Es decir, ahora el nuevo plazo es a mayo, al 6 de mayo. Es la fecha límite para que él renuncie. Pero alguien dejó correr dentro de Morena, incluso pues expresamente en la sesión de ayer, que Félix siguiera siendo el candidato hasta que se culminara el plazo en donde ya solamente las causales son esas 4. Y digámoslo así, para tratar de al auditorio explicarle, ayer era la fecha en donde iba a resolver el Consejo y en donde Morena pudo haberles dicho, aquí está mi nuevo procedimiento y cambio, voluntariamente como partido, cambiar a su candidato. A partir de ayer, como se votó la aprobación de los requisitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que va a correr el plazo, ahora para que renuncie voluntariamente el candidato, y eso tiene que ser antes de 30 días de la elección, porque después ya no se acepta en ese caso la renuncia para la sustitución. Y bueno, pues esto es una situación delicada porque efectivamente la autoridad electoral pudo ayer votar, no taparse los ojos respecto a que había un instrumento de un órgano interno de Morena, público, porque está en estrados, que si alguien indebidamente, me parece muy vergonzoso y lamentable que Morena no haya notificado al órgano electoral local. Entiendo que se lo dijo al INE y que el INE se lo hizo llegar también al órgano. Es decir, el documento formal del órgano local, que es el responsable, y el documento formal de Morena dice notificarle al órgano local. Los consejeros ayer se fueron por esa chicana un poco, déjame decirlo así con todo respeto, pero pues es lo que pienso, de decir, no estamos notificados. Todo el mundo sabe de ese documento, pero Morena también es responsable porque lo dejó correr. Y no solo eso, dejó testimonio en versión estenográfica que al menos en Guerrero apoyan y avalan, y no es como una isla, es la representación del partido ante el Consejo. O sea, no es la opinión, no es un diputado ahí que opina lo que él considera, es la voz, la representación legal de Morena en Guerrero. Entonces, bueno, pues Morena, que preside Mario Delgado, respaldó la candidatura, dejó que se quedara firme esa aprobación de candidatura, aunque ellos están paralelamente haciendo su procedimiento, diciendo, acatando sus órganos internos para algo que se leyó en los medios como la cancelación de la candidatura y tampoco lo aclararon, y ya viendo los resolutivos, no es la cancelación de la candidatura, es la exoneración de las denuncias, y eso sí, dicen, no está fundado y motivado correctamente el tema del artículo 47 de los estatutos de Morena que habla de la fama pública. Entonces,
el tema de la fama pública y los perfiles sí es una facultad del partido valorarla y no tiene, vamos, no, eso no tiene que ver con es que no está sentenciado y demás, eso tiene que ver también con el entorno. Bueno, Carlos Salinas de Gortari no está sentenciado de nada, pero Morena no lo aceptaría en sus filas porque diría que no goza de fama pública, o Hank Ron, es decir, Morena pudo haber cancelado la candidatura y no quiso hacerlo. En un órgano interno determinaron reponer el procedimiento, es decir, no cancelar la candidatura, y dejaron correr la idea en medios de que se había cancelado, y además no le notificaron al órgano electoral que estaban en un procedimiento de renovación. Pero no solo eso, ayer en la sesión del órgano electoral, en donde, pues déjame decirlo así, muy extraños argumentos de los consejeros, porque no era tema si es culpable o no de violación, no, el tema es si se aprobaba o no las candidaturas y si había por escrito algo de Morena para cancelar o para detener la candidatura. Una consejera dijo, si hay algo escrito, está incluso en estrados, aunque alguien no nos lo notificó, de Morena, está en estrados, en la página de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, ahí está la resolución y dice por escrito que se va a reponer, es decir, que el otro procedimiento no es válido, y los demás consejeros ni siquiera lo aluden en el acuerdo de ayer, en los antecedentes. Es decir, como si no existiera esa resolución, que es discutible y polémica, pero que es una resolución que al reponer el procedimiento, aunque deje participar a Salgado Macedonio nuevamente, no puedes reponer un procedimiento y decir que el otro sigue firme hasta el nuevo, pues ya, el otro ya no es bueno porque no era correcto, pues hay que volver a hacer el procedimiento, valorar el perfil y dar candidato, pero dejaron correr que siga el registro de candidato. Y bueno, estamos ahora en esta situación. Por un lado, la autoridad electoral local se tapó los ojos, salvo una sola consejera, para una resolución. No la analizaron, no discutieron sus implicaciones, si eso era, cómo puede ser válido un registro cuando el partido ya lo canceló, no definitivamente, para reponer el procedimiento. Y entonces, bueno, estamos en un nudo, pues, de contradicciones, de omisiones, en donde sí hay una responsabilidad de la autoridad local de no tomar en cuenta eso, pero también sobre todo de Morena, primero de que sabía los plazos en que se vencía y resuelve hasta casi el límite de los plazos, pero todavía estaba a tiempo de sustituir, no sustituye, deja que llegue la sesión, no notifica tampoco, y cuando llega la sesión y están votando en el consejo, defiende la decisión de que se valide y apruebe la candidatura. Eso es como estamos. Esto determina que va a ser candidato o no. Bueno, complica mucho porque ahora resulta que depende ya no de que Morena mande un oficio diciendo ya decidimos internamente que no es el perfil adecuado y después de que repongan este procedimiento. Ahora depende de que renuncie Salgado Macedonio o se cumplan las otras causales, que bueno, pues nadie desea que se cumpla fallecimiento, incapacidad, etcétera. Son las únicas. Y además eso tiene que ser 30 días antes de la fecha de la elección, la renuncia. En esas estamos, Ernesto. Es el contexto en el que se está dando esto. Y bueno, pues es lamentable este juego un poco de simulación, en donde unos hacen como que toman una decisión y no notifican la que sí tomaron, y se deja correr una expectativa que no era real, y luego el órgano electoral pues sí se veía como muy preocupado, los discursos, no, es la presunción de inocencia. Ahí se estaba discutiendo si había o no una renuncia, era la parte que ellos tenían que resolver, una renuncia, una candidatura firme, y ellos negaron la existencia de ese documento porque dicen, pues no nos notificaron. Entonces, no venían al caso las otras defensas respecto al caso, que había colisión de derechos, el derecho político a ser votado, un consejero señalaba, y reconociendo que había el derecho de las mujeres, de las víctimas, y dice, bueno, pero hay que ponderar, ese no era el tema que estaban discutiendo, pero ya que lo hicieron tema, bueno, pues optaron por la candidatura, por defender la candidatura, no se pronunciaron por lo que sí era el tema, lo que era su responsabilidad, si hay un procedimiento que se va a reponer, pues no es válido esto, y si el partido no lo ha notificado, pues en dado caso es una omisión del partido, pero como dijo la consejera, con toda claridad, sí, la consejera Dulce Villalobos, ella dice, sí lo conocemos, sí hay un documento escrito de que ya no es el candidato, porque aunque no nos lo notifique el partido, está en estrados, está colocado en los estrados del propio partido, y pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, pues así lo decidieron, hicieron como que no existía el documento, Morena hizo como que lo notificaba, no lo fue a notificar, y ahora estamos en esa situación, Ernesto. Estamos con Félix Salgado
registrado formalmente, aprobada su candidatura por el órgano electoral local, con la anuencia de la representación formal de Morena en el órgano electoral de Guerrero. Con todo ese galimatías, Luis Miguel, me queda claro que todo fue como una especie de contubernio justamente para que Félix Salgado sea el candidato. ¿Se le puede considerar candidato ahora o cuándo? Y no sé si estas omisiones que tú has narrado pudieran ser como o servir para una eventual impugnación, para echar abajo esta decisión del Consejo del INE. Sí, yo creo que el órgano electoral de Guerrero es un órgano administrativo, todavía faltaría la instancia jurisdiccional, es decir, esto se puede impugnar y todo lo que hemos dicho, como tú bien lo mencionas, Alberto, puede ser parte de la impugnación, es decir, la impugnación puede partir más allá de las terribles acusaciones que están ahí respecto a la violencia y a la violación, es un asunto de el partido estaba en curso una reposición de un procedimiento y pues no se puede considerar que el otro procedimiento está firme o es válido, pues porque está en proceso de rehacerse, el otro no fue correcto, van a reponerlo. Y eso puede ser parte de la impugnación y muy probablemente el tribunal pueda decir, ¿saben qué? Pues sí, repongan el procedimiento y no se da por válido, se revoca el acuerdo que ayer tomó la autoridad electoral. Es decir, hoy es candidato porque las decisiones de autoridad electoral, las impugnaciones no tienen efectos suspensivos. Es decir, en el derecho electoral, una vez que se aprueba una decisión de una autoridad administrativa, queda firme, vigente, hasta en tanto hay una revocación, pero no está firme desde la perspectiva en que se puede impugnar ante el tribunal electoral y puede llegar, obviamente, a sala superior. Esto todavía le queda algo de cuerda, digámoslo así, todavía puede discutirse jurídicamente. Lo que es el contexto lamentable, pues sí, este galimatías que no es un accidente, o sea, no es que los abogados de Morena no sepan que tenían que notificar, no, pues claro que saben y alguien no quiso hacerlo, no es que el representante de Morena ante el partido, pues más allá de su posición personal o de la cercanía que tenga él en este momento con el candidato, que de ser el candidato, pues tiene muchas posibilidades de ser gobernador por las encuestas y el apoyo del partido, y bueno, creo que estamos ante esa situación, ante ayer una autoridad que pues como que no se quiso meter con un candidato que de ser el candidato pudiera ser gobernador. Lo digo por los discursos, porque no fueron discursos respecto a si había notificado, no fueron discursos hablando, defendiéndolo, ¿no? Que es inocente y demás, esas fueron sus argumentaciones. Y otras contradictorias, porque el discurso parece que lo elaboró alguien que iba para negar la candidatura, porque mencionaron el caso Rosendo Radilla, el caso de Campo Algodonero, la importancia de combatir desde las autoridades administrativas, no nada más jurisdiccionales, la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, y después, y por lo tanto, pero bueno, pues la ley dice y que se quede. O sea, fueron discursos verdaderamente lamentables, sin sustento, ni siquiera, pues digamos, con cierta solvencia dentro de la propia argumentación, y nadie se pronunció, y eso es más lamentable, sobre este documento que es Morena. Morena mismo dijo, lo voy a dejar participar, pero voy a reponer el procedimiento. Por lo tanto, pues para Morena no sería su candidato, pero el órgano electoral dice, a mí no me han notificado nada, lo avalo como candidato. Es un galimatías, pues que sí no es digno de un partido político como Morena, como ningún otro, pero pues hay un doble discurso, y en este caso la autoridad electoral que pudo haber dicho, hasta decretar un receso para que checaran lo de la notificación, a ver si a alguien se le olvidó. No se pronunciaron como si no existiera ese documento y dieron por válida la candidatura. Sí se puede impugnar, Alberto, todavía le falta, todavía tiene cuerda, y claro que todos estos argumentos deberían de estar en la impugnación. Ahora vamos a ver quién lo impugna, a ver quién lo impugna ante el tribunal con esos argumentos dentro del propio Morena, que creo que también la propia Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena algo tendría que decir respecto a por qué, o investigarse, aunque sea dentro del propio Morena, por qué no se notificó al órgano local, o si está mintiendo el órgano local, mintió el instituto local, que yo creo que sí fue, digámoslo así, omiso, porque aunque no le notificara el partido directamente, le había llegado por vía del INE, estaba en estrados, como dijo la consejera, etcétera. O sea, no quisieron ver el documento, y Morena tampoco le echó muchas ganas como partido en su área jurídica para que lo conocieran, con una omisión gravísima que es no haberlo notificado. Y bueno, pues ya más allá de las implicaciones
políticas, de las terribles acusaciones que están en este tema, del costo terrible que va a haber por esa expectativa que dejaron correr respecto a que se cancelaba la candidatura y realmente pues estaban en un procedimiento de vamos a fundar y motivar mejor en lo que reponemos, y ni eso lo notificaron. Entonces, bueno, va a ser un tema delicado, todavía falta, y bueno, esta historia todavía tiene algo de cuerda jurídica, pero bueno, viendo ayer a la autoridad electoral y viendo algunas decisiones del tribunal, pues vamos a ver en qué termina y qué argumentos se colocan sobre la mesa. A mí sí me parece irregular que no se haya notificado, y me parece irregular que se haya o no notificado, la autoridad haya ignorado su existencia, haya simplemente no se haya pronunciado sobre sobre el fondo de ese documento, asumiendo si era o no una manifestación por escrito que posponía, cancelaba, digamos, la candidatura en tanto se reponía el procedimiento, que están en eso. Morena está en el procedimiento para volver a hacer la encuesta y deja participar a Salgado Macedonio, lo va a dejar participar, pero pues si está participando, pues ya lo aprobaron como candidato, y entonces suponiendo que el procedimiento resolviera que no, ahora va a depender de la renuncia de él, y eso lo sabían en Morena, y en ese sentido, pues sí es lamentable que lo hayan dejado correr, más allá de lo lamentable y de los argumentos que parece que en el órgano electoral local, y lo digo, insisto, a partir de mi óptica de lo que escuché, pues parece que es, no, va a ser el gobernador, el señor, pues mire, nosotros lo tratamos muy bonito antes de, y es una vergüenza que el árbitro pues se comporte, se arrodille antes de la elección, no importa quién sea, qué partido sea, esta tendencia pues es lamentable en las autoridades, que de pronto el partido que está en el poder, o que va a estar, o que el que tiene posibilidades, no tendrían que calcular con eso, ellos van a decir que no, y pues respetable, van a decir que no, que ellos actuaron con la ley en la mano, que la presunción de inocencia y demás. Sí, pero aquí la realidad es que había un documento, más allá de que no inhabilita ni hace responsable a Salgado Macedonio de las acusaciones de violación, un documento formal del partido Morena, validado por el partido Morena, que dice se repone el procedimiento. Dejaron correr el registro que tenían. Sí, pues Luis Miguel Carriedo, pues vaya que si estás aportándole aquí a la audiencia, pues elementos que me parece pues que no dejan mucho margen ahí a la duda. Y yo nada más quiero detenerme para que usted, para complementar lo que está exponiendo precisamente Luis Miguel Carriedo, pues precisamente este personaje, Carlos Alberto Villalpando Milián, que te voy a pedir que pongas ahí la imagen que te envié, Leonardo, por favor. Bueno, este es el personaje que terminó aplaudiéndole al Consejo Electoral de Guerrero, pues que se haya autorizado la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ya nada más quiero, para que usted tenga todavía más elementos, es que haciendo un rastreo de este personaje, pues resulta que Carlos Alberto Villalpando Milián, pues antes de tener ahorita la representación de Morena, pues él es exsecretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Nada más para que usted se dé una idea. Imagínense usted, este hombre era exsecretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. En el 2018 él estaba contendiendo porque quería ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado. No quedó como magistrado, pues simple y llanamente, pues ahora es el representante de Morena en el Estado de Guerrero. Y antes de eso, este personaje, que te voy a pedir que pongas otra vez la imagen de él, por favor, pues este personaje resulta que también trabajó con el gobierno déjeme le digo ahorita, del gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez. Este hombre, que era gobernador perredista ahí en Guerrero, en el 2015 todavía estaba trabajando con este gobernador, y que además pues era subsecretario de la Comisión Agraria. Su cargo era, para ser exactos, el subsecretario para Asuntos Agrarios con el gobernador Rogelio Ortega Martínez. Después fue secretario del Instituto Electoral Estatal ahí del Estado de Guerrero, y ahora pues flamante
flamante representante de Morena y es el que terminó aplaudiéndole a este Consejo Electoral el nombramiento de Félix Salgado Macedonio. Pues así se las gasta la dirigencia de Morena, así se las gastan pues estos personajes que prácticamente, si usted tenía alguna duda de que esto era una simulación y que finalmente se va a terminar imponiendo la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues usted escuchó a Luis Miguel Carriedo, un experto asesor, fue asesor del Instituto Nacional Electoral, conoce muy bien las entrañas, las reglas que funcionan en estos procesos electorales. Y bueno, pues Alberto Nájar, pues para muestras, pues 1000 botones que nos acaba de colocar aquí Luis Miguel Carriedo. Sí, es claro, toda la ruta que nos ha descrito Luis Miguel, lo único que hace es desnudar ese propósito de que Félix Salgado Macedonio contienda en la lucha electoral por la gubernatura, que muy probablemente se convierte en el próximo mandatario de Guerrero, y también, desgraciadamente yo lo veo así, un intento de desestimar, de hacer que las acusaciones, todo el escándalo y el debate pase a segundo plano, que ya empiece a olvidarse el tema. Pues muy lamentable, pero bueno, al final del día supongo que esta situación tendrá algún costo político y de nuevo, como hemos conversado en estas semanas, Ernesto, Luis Miguel, el costo no necesariamente va a ser para Félix Salgado, sino para el que encabeza este proyecto político. Ya no digo el nombre para que no digan que le echamos mucho al presidente. Así es. Pues Luis Miguel Carriedo, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y ahí te seguiremos molestando. Esto se va a poner en candela pura, se acercan los procesos electorales ya en forma. Así que gracias, Luis Miguel. Buenas tardes. No, les agradezco mucho y rapidísimo les digo, porque lo anoté. Sus palabras fueron: celebro y aplaudo la decisión que van a tomar. Además, anticipó la decisión que se confirmó, que habla de antes cabildean, platican y ya sabían cómo iban las votaciones, ¿no? Esas fueron sus palabras y bueno, pues a la orden, lo que necesiten, aquí estamos siempre para comentar con el auditorio. Un placer. Gracias. El gusto es nuestro y que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana, saludos. Ahora sí que tú me disculparás, pero Alberto Nájar, qué barbaridad y qué decepción en muchos sentidos para la gente de abajo de Morena, la que están pues luchando por democratizar el partido, no solo las elecciones internas, Alberto Nájar, y luego oye uno a la gente anotar voto masivo por Morena. ¿De veras, Alberto Nájar? No importa quién sea, no importa si es Salgado Macedonio, no importa si es Clara Luz, no importa si es Salinas de Gortari, no importa si es quien sea, no importa si es el Mocha Orejas, voto masivo por Morena. ¿De veras? Si Morena no obtiene unos buenos resultados, créanos, no tiene que ver, no es por medios de comunicación, por ser críticos, tiene que ver y tiene que asumirlo quienes controlan, ya no voy a decir la dirigencia, porque no sé quién controla Morena, pero quien controle Morena, pues a ver si no tiene costos catastróficos para el partido. Alberto Nájar. Pues sí, esta posición de algunos me parece que tendrá consecuencias, pero quiero hacer un apunte también rapidísimo, Ernesto, si me lo permites. Hay una cosa que se llama la realidad política de Guerrero. Y de nuevo, la realidad política de Guerrero señala que candidato, ya virtualmente candidato Félix Salgado Macedonio es popular, la gente lo respalda, hay muchos que lo respaldan. Y al mismo tiempo también hay otra, en este análisis de esta realidad de Guerrero, hay un dato que me parece que sería importante también no perderlo de vista, Ernesto, y se llama la oposición. Yo no conozco, si tú vas y le preguntas en la calle a la gente quién es el candidato del PAN, del PRI, del PRD o el precandidato para el gobierno de Guerrero, prácticamente nadie lo podría saber, o muy poquitos. O sea, la oposición en Guerrero también está totalmente barrida.
Todo se ha concentrado en Félix Salgado, pero ¿y los otros? Sí, y no solo eso, Alberto Nájar, sino además, no hay a quién irle de esos. Imagínate, para un país con tantas fosas, con tantos desaparecidos, un país donde pues nos robaron, nos saquearon, pensar siquiera remota o ligeramente que regrese el PRI o el PAN a gobernar con ese ángulo, con esas decisiones políticas y económicas que le ha costado tanta pobreza, muerte y marginación a las mexicanas y los mexicanos. El punto aquí nada más es ¿por qué estas cúpulas de poder en Morena ponen a la población en una encrucijada de esta naturaleza? Porque pues si bien no se quiere que regresen aquellos otros que tanto han devastado al país, pues tampoco se trata de que entonces así ponnos al que tú quieras y nosotros como vamos a votar por él nada más porque sí, pues no se vale para la población civil ponerlos en una condición de esta naturaleza, Alberto Nájar. Sí, caramba, no se vale. Qué horror la pura perspectiva de que regresen. No digas eso, Ernesto, es viernes. Sí. Pues Alberto Nájar, se nos acabó el programa, ya nos tomamos unos minutitos más.